Perú Mundo. El 25 de enero en Ginebra está previsto que se realice la primera reunión entre representantes del régimen sirio y de la oposición, una reunión para la que aún no se han cursado las invitaciones y en la que Francia espera se converse sobre la devolución de los poderes a Bashar al-Assad. El próximo 25 de enero estaba prevista la reunión entre el gobierno sirio y la oposición, promovido por la ONU, con la finalidad de encontrar una salida al conflicto que vive este país hace 5 años. Sin embargo, hoy este organismo ha anunciado por el momento no emitirá las invitaciones a las conversaciones de paz, hasta no saber con exactitud quiénes serán los representantes de ambas partes. Con este anuncio, las negociaciones podrían retrasarse. El gobierno francés ha señalado la importancia de poner en agenda la devolución de los poderes del presidente Bashar al-Assad, cuyo futuro sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones que se han llevado a cabo en Viena y Nueva York. El secretario de Estado de Francia, Harlem Désir, admitió que la única solución duradera a la guerra interna de Siria es una salida política. Para que esta solución se pueda poner en marcha, hace falta que cesen los bombardeos contra la población civil y la oposición moderada, que haya acceso humanitario a las zonas donde las poblaciones están sitiadas hoy y que la transición política pueda comenzar poniendo en la agenda la cuestión de la devolución de los poderes de Bashar al-Assad, dijo el secretario de Estado. En ese mismo contexto, el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, dijo que sería difícil para la oposición moderada siria de participar en las negociaciones en el mismo momento que se bombardean a sus tropas. Su colega británico Philip Hammond advirtió que la situación es más compleja en Damasco por la implicación de las fuerzas militares rusas, cuyas operaciones han reforzado al régimen sirio, pero confía en que Moscú se mantenga firme en el proceso político. En tanto, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volvió a reafirmar la posición de su país de que el pueblo sirio debe determinar libremente su destino. Por su parte, la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reconocido que la paz no va a llegar pronto y fácilmente en Siria. Esta frase que se ha usado, que se dice que el presidente de Francia busca que Bashar al-Assad haya una devolución de poderes a Bashar al-Assad, más bien a lo que apunta es que ceda el poder Bashar al-Assad, parte del poder. Claro, parte de la discusión hasta hace poco era ¿Bashar al-Assad sigue al mando durante una transición o no? Esa discusión ha cesado. Mal que bien se asume que él va a seguir en su cargo, al menos durante una transición. Lo que ahora buscan países como Francia, y presumo que Estados Unidos estaría de acuerdo, suponiendo que pudieran lograrlo, es que si bien retiene el cargo de presidente de la República, entregaría parte de las atribuciones de la presidencia, o no queda especificado, pero presumo o bien a un primer ministro independiente o bien a un organismo colegiado. El tema es que ya que no se ha podido imponer la condición de su partido como condición, reitero, para una negociación, al menos que su permanencia en el cargo no sea una permanencia con plenos poderes. Los musulmanes que no aprendan inglés lo suficientemente bien podrían ser deportados del Reino Unido, advirtió el primer ministro británico David Cameron. ¿Pero de qué se trata esta advertencia? Veamos el informe. Actualmente en Reino Unido viven unas 190.000 mujeres musulmanas, de las cuales el 22% no habla o sabe muy poco de inglés, sufriendo el riesgo de sufrir discriminación y aislamiento en muchas comunidades del país. Por esa razón, el primer ministro David Cameron ha instado a las esposas de inmigrantes musulmanes a hablar el idioma lo suficientemente bien para evitar a futuro ser deportadas. Queremos construir una sociedad, una nación cohesionada más integrada, donde todos puedan aprovechar al máximo su talento. No se puede tener un país de oportunidades si algunas personas no pueden hablar el idioma. Para el líder conservador, un nivel pobre del idioma aumenta las probabilidades de ser vulnerables a mensajes como los de la organización yihadista Estado Islámico. Por ello, ha anticipado la revisión a fondo del papel de los consejos religiosos y de tribunales de la ley islámica o sharia por el control que ejercerían de forma negativa algunos hombres sobre sus esposas, hermanas o hijas.
hijas. En muchos casos, no son ajenas a su voluntad, ya que se han puesto en una situación en la que se le anima a no integrar, no salir o no aprender el idioma. Y eso no es bueno. Eso tiene que cambiar en nuestro país y esperamos que nuestras propuestas lo consigan. Las palabras de Cameron coinciden con la creación de un fondo de 20 millones de libras, es decir, 26 millones de euros, para que mujeres de comunidades aisladas aprendan inglés en escuelas y centros comunitarios a fin de lograr su integración. De otro lado, en Alemania, el presidente de ese país, Joachim Gauck, ha recibido a su homólogo griego, Prokopis Pavlopoulos, en Berlín. Durante esta cita, el jefe de Estado alemán ha sido directo al decir que la crisis de los refugiados debe ser afrontada en su conjunto por los socios europeos, sobre todo para el fortalecimiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Grecia no puede enfrentar sola este desafío. No es concebible que sean capaces de afrontar este doble carga sin la solidaridad de la Unión Europea. Por su parte, el presidente griego reconoció que la crisis de refugiados e inmigrantes afecta a su estructura y la perspectiva de Europa. En esa línea elogió la postura de la canciller Angela Merkel de permitir el ingreso de más de 1 millón de solicitantes de asilo el año pasado. Una iniciativa que ha generado anticuerpos en la política interna. Según la prensa alemana, los principales partidos del país estarían evaluando medidas para acelerar las expulsiones de demandantes de asilo provenientes de Marruecos y Argelia, como ya ocurre en los peticionarios que vienen de los Balcanes. Las expulsiones por la vía rápida se habrían intensificado tras hacerse pública las agresiones sexuales en masa durante las celebraciones por el Año Nuevo en ciudades como Colonia y en las que estarían involucrados presuntos refugiados. Ahora, lo que ha declarado el primer ministro David Cameron suena como lo inevitable, ¿no? Que una persona que llega a un país y más buscando refugio, buscando quedarse, debe aprender el lenguaje de ese país para no quedar aislado, para tener trabajo. Pero tú decías que hay algunas críticas que hacerle a esta declaración. Bueno, que de hecho se le hicieron, ¿no? Y se las hacen incluso sus antiguos socios del Partido Liberal Democrático, que fueron parte del gobierno conservador encabezado por Cameron hasta las últimas elecciones. Primero que sus cifras no son ciertas. Hay un censo del año 2011 que revela que las mujeres musulmanas inmigrantes que tienen problemas serios con el inglés son 6%, no más de 20%, que es la cifra que él dio. En segundo lugar, dicen, si él cree que eso es tan importante, ¿por qué su gobierno recortó los fondos para la educación en inglés a personas cuya lengua materna no era el inglés dentro de Gran Bretaña? Entonces, ahora está reponiendo parte de los fondos que su propio gobierno había recortado. La tercera crítica que se le hace es que esto debería ser válido para todos los grupos de inmigrantes, pero él singularizó a las mujeres musulmanas y lo unió al tema de la radicalización. Esto debería ser una política para favorecer la integración de todos los inmigrantes, independientemente de sexo o religión. Y la relación con la radicalización no parece ser cierta, porque quienes han estudiado el tema sugieren que hay otros factores que son mucho más importantes. La discriminación, o sea, la islamofobia en concreto, el hecho de que los inmigrantes tienen tasas de desempleo muy superiores a la media nacional y tasas de encarcelamiento muy superiores a su proporción dentro de la población, y si acaso también algunas políticas como la invasión de Irak, en donde una de las cosas que uno ve sistemáticamente en los videos de promoción yihadista es el sufrimiento de civiles musulmanes tras la invasión de tropas occidentales en países como Afganistán e Irak. Eso es mucho más importante que si aprenden o no inglés para efectos de impedir la radicalización. El caso de, por ejemplo, los atentados de Francia, un testimonio que recogió uno de los diarios franceses, un testimonio dramático de una de las víctimas que sobrevivió al ataque, es que los suicidas, los atacantes hablaban en perfecto francés, sin ningún tipo de acento francés. Era gente nacida en Francia, no eran inmigrantes, no eran claro. Y probablemente segunda en algunos casos ni siquiera, segunda o tercera generación, ¿no? Criados en Francia, además, ¿no? En algunos casos en un ambiente de marginalidad social, pero no siempre. No siempre. Uno de ellos no. Efectivamente. El papá tenía un negocio, una tienda. El Papa Francisco hizo un clamor contra la violencia en la primera visita que realizó a la principal sinagoga de Roma como parte del camino del acercamiento entre católicos y judíos. El Papa Francisco visitó por primera vez en su pontificado el Templo Mayor de Roma, la principal sinagoga de la capital,
desde donde defendió que la violencia del hombre sobre el hombre se contradice con cualquier religión, como ya hicieron sus predecesores después de la histórica primera visita de Juan Pablo II el 13 de abril de 1986 y la de hace 6 años de Benedicto XVI. Francisco se acercó al barrio judío de Roma, testigo de deportaciones masivas en 1943, y también de un atentado de un comando palestino que cobró la vida de un niño de 2 años en 1982. Conflitti, guerre, violenze ed ingiustizie aprono ferite profonde nell'umanità e ci chiamano a rafforzare l'impegno per la pace e la giustizia. La violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome. E in particolare con le 3 grandi religioni monoteistiche. Né la violenza né la morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita. Con esta visita, Francisco continuó el camino de acercamiento entre católicos y judíos, tras años de desencuentros, y a ellos pidió una alianza para afrontar los grandes desafíos que el mundo como el de la ecología y la violencia por ahora requieren. Pero también les habló del esfuerzo y el empeño que los representantes religiosos deben afrontar para construir la paz y la justicia. La visita, asimismo, sirvió para recordar que el pueblo judío ha vivido la violencia y la persecución hasta el exterminio de los judíos europeos durante el Holocausto. El pontífice recordó que más de 1000 personas, entre ellos mujeres y niños, de la comunidad judía de Roma, fueron deportados a Auschwitz, Alemania, el 16 de octubre de 1943, y pidió que sus sufrimientos, sus angustias, sus lágrimas, no sean nunca olvidadas. Es alarmante la situación al sur del África debido a la hambruna. El fenómeno del Niño afecta a varios países de la región, provocando una prolongada sequía. 14 millones de personas padecen hambre en el sur de África debido a la prolongada sequía que está azotando esa zona por causa del fenómeno del Niño, por la cual las cosechas se han hecho escasas, según el Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que en muchas zonas llueve muy poco o no llueve y que la temporada de siembra de los cereales acaba pronto o ya ha terminado en algunos países, el pronóstico es alarmante, admitió la PMA en un comunicado. El país más afectado por falta de alimento es Malawi, donde cerca de 3 millones de personas, más o menos el 16% de la población, se ve perjudicada. Aquí, gran parte de la cosecha de maíz es producido por pequeños agricultores, a menudo para alimentar a sus propias familias. El precio de este producto en Sudáfrica ha aumentado en un 17%. Los otros países que se verán afectados es la isla del Océano Índico de Madagascar, donde 1.9 millones de ciudadanos están en riesgo, y en Zimbabue 1.5 millones. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que en los próximos meses podría aumentar de manera significativa el número de personas que no disponen de suficiente alimento. Asimismo, señalaron que es preocupante los niveles de desnutrición crónica entre los niños de Madagascar, Malawi, Mozambique y Zambia, que están considerados los peores del mundo. Por ello, buscan ampliar sus programas de alimentos y de asistencia en efectivo para el periodo de carestía en los países más perjudicados, pero se enfrentan a importantes retos de financiación. En Lesotho, el mes pasado, el gobierno declaró una emergencia de sequía y cerca de 650.000 personas no tenían suficiente comida, principalmente por la escasez de agua, que afecta también a otros países como Angola y Suazilandia. Si bien el fenómeno del Niño trae condiciones más secas al sur de África y los más húmedos al este, Etiopía también ha sido golpeado por la peor sequía en los últimos 30 años. La ONU dijo que al menos 400.000 niños sufren de desnutrición aguda, severa, y más de 10 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dijo que las perspectivas para Etiopía para el 2016 son desalentadoras, después de 2 temporadas seguidas de pérdidas agrícolas. Por ello, la FAO puso en marcha un plan de emergencia para proteger el ganado y rehabilitar la producción agrícola, con un costo de $50 millones que ayudará a 2 millones de agricultores y ganaderos. Una pausa y regresamos.